Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Antes de empezar, tómate un par de segundos para suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Es muy sencillo y estarás informado de los vídeos que voy poniendo. Entender bien lo que es un número supone tener ciertas habilidades y tener controladas y entendidas unas facetas de las que ya hablé en el vídeo anterior. Y es que el sentido numérico está muy ligado a lo que es el valor de posición, a entenderlo y a entender también cómo funciona nuestro sistema de numeración. Los niños llegan al colegio con ciertas ideas sobre lo que es un número, lo que son los números, cómo contar, y todas estas ideas, que son válidas, hay que complementarlas con ideas nuevas, y así es como vamos formando su sentido numérico. ¿Cómo hacemos esto? Pues con tiempo, con mucho tiempo, y además proporcionándoles actividades que les permitan pensar en cómo funcionan los números. Lo primero que se trabaja son los números del 0 al 20. Y una vez esto está controlado, es cuando ya nos metemos en temas de operaciones con los números, interpretación de datos y demás. El buen entendimiento de los números del 0 al 20 es el que va a determinar cómo se van a manejar después con las operaciones, con el cálculo y entendiendo el valor de posición. En el vídeo de sentido numérico os decía las dos habilidades que se necesitan para aprender bien a contar. Primera, seguir la secuencia numérica. O sea, decir los números correctamente en orden hacia adelante o hacia atrás, la secuencia de palabras como tal. Y la segunda, entender la correspondencia uno a uno, es decir, contar objetos de uno en uno y asociar el valor de la palabra numérica que hemos dicho a la cantidad de objetos que haya en el grupo. A esto añadimos la capacidad de subitizar, reconocer y nombrar cuántos objetos hay en un grupo simplemente mirándolos sin contar. Los niños deben entender esto muy bien, no debemos forzarles. Y es cierto que como padres y como profesores nos encantaría que todo fuera mucho más rápido y perder poco tiempo en esto para avanzar en cosas que supone que son mejores. Pero no, todo lo contrario, esta es la base y hay que construirla muy bien. ¿Por qué forzarles? Puede ser contraproducente a cómo van a manejar los números en el futuro. Las fases por las que pasa un alumno para aprender a contar bien son: el precontador. Es el que no sabe contar verbalmente. Cuando ve un grupo de balones de baloncesto, dice balones. Pero si le preguntas cuántos hay, no sabe asociar una palabra a una cantidad. El que recita. Es el que sabe contar hacia adelante, no siempre en el orden correcto, saltándose alguno, repitiendo números, etc. El contador. Es el que sabe contar los objetos de un grupo organizado. Decir el número, puede decirte qué número vendrá justo después o antes, asocia la cantidad a los objetos. Asocia también la grafía de un número con la cantidad de objetos que hay. El productor. Cuenta objetos en un grupo aleatorio hasta cierto número y si por ejemplo le pides 5 objetos de un grupo de 8, los cuenta y te da 5 objetos. El contador y productor. Combinan las dos anteriores. Es capaz de contar los objetos de un grupo aleatorio, recordar los que ha contado y los que no. Empiezan a separar los grupos de 10 y los de 1, sabiendo que 24 son dos grupos de 10 y uno de 4, es decir, 20 y 4. El que cuenta hacia atrás. Cuenta hacia atrás de uno en uno con la misma eficacia que lo hace hacia adelante. El que cuenta empezando desde cualquier número. Cuenta hacia adelante o hacia atrás empezando desde cualquier número que le des, no necesariamente el 0 o el 1. El que cuenta grupos. Puede contar de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, teniendo absoluto control de qué viene después o qué va antes. Una vez que se ha trabajado esto, se trabaja la primera relación que hay entre los números, la comparación. Para ello se utiliza vocabulario específico, más que, menos que o igual que. Después se trabajan las relaciones que hay entre los números que hay entre el 1 y el 10. Por ejemplo, empezamos en un número y decimos que hay que averiguar qué número hay después o antes, o 2 después o 2 antes. Como el 10 es un número muy importante en nuestro sistema de numeración, se trabaja las relaciones que hay entre dos números que juntos hacen 10. Para ello se empieza por el 5, porque justo es el centro y porque 2 veces 5 es 10.
La relación más importante que hay entre los números en esta fase es ser capaces de conceptualizar que un número se puede expresar como la suma de dos o más partes. Por ejemplo, un grupo de 7 objetos se puede poner como uno de 4 y uno de 3 o uno de 2 y uno de 5. Y esto es muy útil para la suma y la resta, porque siempre se buscan qué dos números nos hacen 10 para poder simplificar las cuentas. El hecho de que controlen perfectamente las relaciones entre los números entre el 1 y el 10 no significa que sean capaces de abstraerlo a un nivel superior para números más grandes. Y aquí es donde empezamos a hablar por primera vez del valor de posición, es decir, cuánto vale una cifra por estar en la posición que ocupa dentro de un número. Existen 3 niveles a la hora de entender bien lo que significa el 10. El concepto inicial de 10. El alumno ve el 10 como 10 unos, pero no ve el 10 como una unidad en sí misma, como un 10, para poder contar en dieces. El concepto intermedio de 10. El alumno entiende que un 10 puede ser una unidad para contar, pero necesita la ayuda de material manipulativo para usarlo de esta forma. El concepto final de 10. El alumno utiliza sin problemas el 10 como una unidad sin necesidad de usar material. En este punto es capaz de ver mentalmente que un número de 2 cifras se puede representar como grupos de dieces y unos. Cuando llegamos a segundo de primaria, todo esto que hemos visto ahora es la base que les va a servir para aumentar su conocimiento numérico y entrar en el mundo de los números de 3 cifras. Además, entender el valor de posición correctamente les va a ser de gran ayuda para luego cuando entren en los decimales. Por eso hay que invertir todo el tiempo que se pueda en que los alumnos entiendan perfectamente el concepto de valor de posición. ¿Y cómo se hace esto? Obligándoles a que compongan y descompongan un número de varias formas. Y además luego podrán utilizarlo para los cálculos. Por ejemplo, el número 1234 se puede expresar como 1234 unidades, es decir, 1234 fichas de 1. También se puede poner como 123 decenas o dieces y 4 unidades, es decir, 123 fichas de 10 y 4 de 1. Pero también se puede poner como 12 cienes o centenas, 3 dieces y 4 unos, es decir, 12 fichas de 100, 3 de 10 y 4 de 1. Y hay muchas más posibilidades. O sea que en este punto ya no hablamos solamente de la separación tradicional de un millar, 2 centenas, 3 decenas y 4 unidades, sino que hay múltiples combinaciones posibles a la hora de separar el número con la base 10. ¿Y cómo hacemos esto? La forma de hacerlo bien es utilizar material manipulativo para hacer grupos de 10, es decir, fichas de base 10. Vamos a ver estos grupos de fichas. En todas ellas hay 25, pero están organizados de forma diferente. En el primer caso, estamos contando de uno en uno. Ahora le podemos preguntar si podemos agrupar de 10 en 10 de alguna forma, y así le enseñamos a organizar y decir el número de otra manera, 2 dieces y 5 unos, pero que en realidad es el mismo número que tenía antes. En este punto nos podemos encontrar niños que entiendan la idea de que 2 dieces y 5 unos es exactamente la misma cantidad que 25 unos. Pero también nos podemos encontrar otros que no entienden la idea, pero como alguien les ha dicho que si están agrupados de esta forma, 2 dieces y 5 unos se lee también 25 unos. Con estos últimos hay que seguir trabajando para que no asocien una mecánica de organización de fichas con un concepto matemático. El objetivo final es entender que un número se puede representar de muchas formas, pero siempre representa la misma cantidad. Pero no solo esto, la forma en la que decimos 25 debe conectarse con los grupos de 10. Cuando decimos que 25 son 2 dieces y 5 unos, estamos utilizando un lenguaje en base 10, pero así no es como hablamos normalmente. Entonces, ellos tienen que saber que 2 dieces y 5 unos en realidad son 25 y en el lenguaje natural decimos 25. ¿Cómo integramos todo esto de las fichas con la notación matemática de valor de posición? Utilizamos una notación simbólica en la que las unidades están a la derecha del todo, el siguiente paso a la izquierda son las decenas, el siguiente paso a la izquierda son las centenas, el siguiente paso a la izquierda son los millares y así sucesivamente. Y esto debe estar coordinado con el esquema de formación de grupos. Por eso es tan importante el lenguaje que utilizamos para contar.
Y lo hacemos de la siguiente forma. Primero usamos fichas para estudiar el concepto en base 10. Podemos expresarlo en grupos que siguen el estándar en base 10 o en uno equivalente. Aquí tenemos el 34 expresado con fichas de dos formas, 3 fichas de 10 y 4 de 1, 2 fichas de 10 y 14 de 1. Después decimos el nombre del número de forma oral, su nombre en base 10, 3 dieces y 4, el estándar, 34. Finalmente escribimos el número formalmente, 3, 4, que son 34. Es muy importante utilizar modelos físicos con fichas para estudiar el concepto de base 10 y de valor de posición. Así pueden ver que cada paso a la derecha que damos realmente es 10 veces más, y la proporcionalidad física de las fichas ayuda a verlo. Además, al moverse a la derecha, están multiplicando por 10 sin saberlo, antes de haber hablado del concepto de multiplicación. Del mismo modo, al avanzar hacia la izquierda, están haciendo grupos de 10, por lo cual están dividiendo entre 10 mucho antes de empezar a hablar de lo que es el concepto de división. Si no hacemos esto y les decimos que según nos movemos a la derecha simplemente hay que poner un 0 más, estamos convirtiendo una posibilidad de entender bien cómo funcionan los números en un proceso mecánico que no tiene ningún valor y que unos niños entienden y otros no. Es más, a la larga, algunos de estos niños que lo habían entendido después empiezan a flaquear con números más grandes. Y esto termina generando muchos errores en el cálculo de multiplicaciones y divisiones. A medida que los números se hacen más grandes y llegamos a posiciones como el millar o la decena de millar, nos daremos cuenta que el material manipulativo que tenemos, proporcional, no nos sirve, bien porque es demasiado grande o porque no existe. Pensad en que el número 1000 estaría representado por un cubo que tiene 10 placas de 100, pero ¿cómo planteamos el número 10.000? Es en este punto cuando nos pasamos de esto a esto. Usamos discos con los números escritos. Los discos son todos exactamente iguales en tamaño, pero el que cambia es el número que hay escrito dentro y es el que me va a indicar el valor del número. También utilizamos tarjetas de valor de posición que se ponen una encima de otra y nos ayuda a ver visualmente esta descomposición de números en base 10. Son estas. Por ejemplo, si tengo una tarjeta de 30.000, una de 5.000, una de 400, una de 80 y una de 5, puedo componer el número 35.485. Del mismo modo, si tenemos el número 11.036, para descomponerlo en base 10 necesitaríamos una tarjeta de 10.000, una de 1.000, ninguna de 100, una de 30 y una de 6. Como veis, el concepto de valor de posición es mucho más que simplemente decir cuántos dieces, unos o cienes tiene un número. Es algo mucho más amplio y que hay que estudiar en profundidad para que realmente nos sea útil para usarlo en el cálculo. Os lanzo una pregunta a ver si ha quedado claro. Con lo que he contado hoy, ¿cuántos millares hay en el número 23.118? La respuesta en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribíos. Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo. Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios, así aprendemos todos. Hasta el próximo vídeo.